Mi nombre es Alejandra Barragán Lagunes y voy a exponerles la continuación del tema semáforos. Bueno, la señal informativa para recomendación en cruce de ferrocarril, vamos a usarla para indicar el sitio donde se inicia el cruce a nivel con una vía férrea. Estará dada con dos tableros rectangulares de ceja perimetral doblada de 2.5 centímetros con las esquinas redondeadas, con un radio de 4 metros y un filete negro de 1 centímetro de ancho, con un radio interior para curvatura de 2 metros sobrepuestos, formando una cruz o una bien conocida Cruz de San Andrés, con la leyenda Cruce de Ferrocarril. Estas son algunas características generales recopiladas. La primera es que deben ser de destello y se componen de dos luces rojas dispuestas horizontalmente. Estas se encenderán de forma alternada y en intervalos establecidos. Las caras de los semáforos quedarán orientadas hacia el tránsito que sea próximo al cruce con la vía de ferrocarril. Las señales luminosas serán de forma circular con un diámetro de 30 centímetros con una pantalla color negro con un diámetro de 50 centímetros. Estas pueden instalarse con campanas eléctricas que funcionen de forma sincronizada cuando se estime conveniente hacer más efectivo el semáforo por circunstancias especiales. ¿Dónde ubicamos estas señalizaciones? En cada acceso de la vialidad urbana al cruce de las vías, a excepción de las calles con circulación en un solo sentido. Estas solo tendrán la señal de un solo lado y preferentemente siempre estarán a la derecha del tránsito que se aproxima. Los semáforos estarán a una distancia entre la parte más cercana del riel más próximo, que será de 3 metros como mínimo, como podemos ver aquí en la figura. Para la ubicación de semáforos laterales, que son los que podemos observar aquí en la figura, y que tendrán en la parte inferior de la señal luminosa una altura no menor de 2.5 metros ni mayor a 3 metros, como podemos ver aquí, desde el arroyo vial. Las barreras para protección de tránsito de una carretera o vialidad urbana en un cruce a nivel de ferrocarril guardan ciertas características, algunas como que deben ser de forma trapezoidal con base no menor a 15 centímetros y la mayor de 30 centímetros formando un ángulo de 90 grados. Serán automáticas y se equiparán con 3 luces rojas sobre la parte superior del travesaño que se iluminarán en los dos sentidos del tránsito. Estas señales luminosas tendrán un diámetro mínimo de 10 centímetros. La barrera se pintará con franjas diagonales de 40 centímetros de ancho, con colores blanco reflejante y rojo, con una inclinación a 45 grados. Las barreras se instalarán en el mismo soporte del semáforo, siendo la parte inferior de la barrera en posición horizontal y que dará una altura mínima de 1 metro o máxima de 1,40. Bueno, ¿cómo funcionan estos semáforos y dispositivos que se encargan de indicar que se aproxima un ferrocarril? Bueno, estos deben empezar a funcionar antes de la llegada del mismo al cruce, con un lapso razonable para dar la debida protección. Cuando los semáforos para el control de tránsito de vehículos estén ubicados en intersecciones situadas cerca de los semáforos para indicar la proximidad del ferrocarril, se prestará atención especial a la sincronización de dos sistemas. Los dispositivos mencionados anteriormente son circuitos para la operación automática para un mejor funcionamiento. Se dispondrán de manera que la barrera inicie su movimiento descendiente de 3 segundos como mínimo, después de que ese semáforo empiece a funcionar. La barrera quedará en posición horizontal antes de la llegada del ferrocarril más rápido y permanecerá así hasta que la parte posterior del ferrocarril haya salido a cruce. Es importante que en cruces donde existan diferencias importantes entre las velocidades de los ferrocarriles, pues es conveniente instalar un control que permita ajustar los tiempos a sus velocidades de operación, así como las lámparas que funcionarán del ferrocarril en forma alternada y tendrán un destello de 35 a 45 veces por minuto.
Bueno, ahora hablaremos de la unidad de control. Existen factores que determinarán la selección del tipo de control. Por ejemplo, el primero es el factor de tránsito. Estos se refieren a los volúmenes de tránsito vehicular y peatonal por acceso y por carril, y a su composición vehicular a la variación horaria. También consideraremos factores económicos. Se considerará el costo inicial del equipo, el costo de la instalación y los gastos de operación y mantenimiento, así como los beneficios y pérdidas económicas a conducciones y peatones. También se tomarán en cuenta los accidentes al escoger el equipo de control de semáforos que deberá preverse en el funcionamiento presente y futuro. Los aspectos físicos de la intersección. Bueno, estos comprenden la sección transversal de los accesos pendientes, longitudinales de los mismos y las canalizaciones de intersección. Bueno, para aquellos controles cuyos semáforos no estarán accionados por el tránsito, podemos considerar las siguientes ventajas. La primera es que facilitan la coordinación con semáforos adyacentes. La segunda es que no dependen de la circulación de vehículos que pasan por detectores. La tercera es que pueden ser más aceptables que los controles accionados por el tránsito y en zonas donde exista tránsito de peatones intenso y constante. En general, el costo inicial del equipo es menor que el del accionado por el tránsito y su conservación es más sencilla. En cuanto a las características de diseño, siempre deberemos tener en cuenta los estudios previamente realizados para elegir el tipo de mecanismo de control de tiempo que se empleará. Estas características permitirán el ajuste periódico a las variaciones de volúmenes de tránsito. Las selecciones posibles pueden incluir las siguientes: un control no accionado por el tránsito sin mecanismo de sincronización para intersecciones aisladas, un control no accionado por el tránsito con mecanismos de sincronización para intersecciones aisladas y un control que permite coordinación para intersecciones sucesivas. Por otra parte, tenemos también controles sin mecanismo de sincronización para el caso de intersecciones aisladas. El uso de este tipo de control se recomienda únicamente en aquellas intersecciones aisladas en donde no es posible que se presente la necesidad de sincronizarse con el de otra intersección. Así como también tendremos controles con el mecanismo de sincronización para el mismo caso de intersecciones aisladas. Este se usará este control en el caso de que en un futuro sea probable que se necesite la coordinación del semáforo con otros o que éste vaya a ser supervisado con un control maestro. El segundo caso es que sean aceptables las duraciones fijas de ciclos y de intervalos y todo el tiempo que dure la operación de control de tránsito. Para los controles que permiten coordinación para intersecciones sucesivas, vamos a considerar los no accionados por el tránsito, que funcionarán coordinadamente dentro de un radio de 400 metros y a distancias que aún pueden resultar convenientes la coordinación de semáforos sin rebasar los 800 metros. Existen varios tipos de controles para coordinación. Uno de los sistemas implica la supervisión de los controles locales por medio de un control maestro o mediante interconexiones de cables, por radio o por medio de un GPS. También tenemos controles para semáforos accionados por el tránsito. Podemos encontrar las siguientes ventajas. Estos son más eficientes en intersecciones donde las fluctuaciones de tránsito no se pueden prever. Estas también pueden ser de mayor eficiencia en intersecciones donde una o más circunstancias. Corte. Los controles para semáforos accionados por el tránsito. Entre las ventajas de este tipo de controles podemos mencionar las siguientes. Son más eficientes en intersecciones donde las fluctuaciones de tránsito no se pueden prever. También pueden ser de mayor eficiencia en intersecciones donde una o más circulaciones son esporádicas y de intensidad variable. También son más eficientes en intersecciones de calles principales con calles secundarias. Estas pueden dar la máxima eficiencia en las intersecciones desfavorablemente localizadas dentro de un sistema progresivo. También proporcionan una operación continua sin demoras innecesarias en intersecciones aisladas. Y por último es que tienen una aplicación especialmente en intersecciones donde la operación de semáforos solo hace falta en periodos cortos del día.
También tenemos un control parcialmente accionado por el tránsito. Estos detectores se ubican solo en accesos secundarios. Estos controles permiten que en la calle principal normalmente se tenga indicación de luz verde, la cual cambia a la calle secundaria únicamente como resultado de la acción de los vehículos y de los peatones. También tenemos un control adaptable a la densidad del tránsito. Es una combinación progresiva, flexible y de los semáforos accionados por el tránsito. Para ello se instalan detectores en lugares estratégicos del sistema progresivo para suministrar al control maestro la información del tránsito en esos puntos. Este sistema de control será adaptable a la densidad del tránsito y el cambio de una combinación en tiempos a otra se efectúa rápidamente y con interferencia mínima para que el tránsito que circula durante el cambio. Por último, tendremos los controles en zonas de alto volumen peatonal. El control de las indicaciones en estos semáforos se puede efectuar con el mismo mecanismo de tiempo al que normalmente es empleado con semáforos de vehículos. La fase o indicación para peatones se dará en un punto predeterminado durante cada ciclo. Por regla general, vamos a evitar la instalación de semáforos para peatones en puntos de fuera de las intersecciones. Los controles en zonas escolares serán el tipo de control que es el similar al utilizado en semáforos de destello. Eso sería todo por mi parte, compañeros.